Un tumor en la laringe, ¿qué significa? Bueno, para que una persona desarrolle un cáncer de laringe, un cáncer de garganta o un tumor en la laringe, desde la mirada biológica, primero tuvo que haber vivido sí o sí un DHS, un conflicto biológico inesperado, dramático y vivido en aislamiento. ¿Sí? Un conflicto muy intenso de miedo o susto inesperado, un conflicto de miedo territorial, dependiendo del género, la lateralidad y el estado hormonal de la persona. ¿Está? La laringe es un órgano en forma de tubo que conecta la faringe con la tráquea, ¿sí? Y forma parte del sistema respiratorio. También además contiene las dos cuerdas vocales que permiten producir la voz, por eso a veces se la conoce como la caja de la voz. ¿Está? Y tanto la laringe como estas cuerdas vocales están recubiertas de una mucosa, ¿sí? Tanto la laringe como esas cuerdas vocales, y están recubiertas de un epitelio escamoso, ¿sí? Que es de origen ectodérmico y está controlado por la corteza sensorial del lóbulo temporal izquierdo. ¿Está? Esto nos muestra algo fundamental, que todo el cuerpo no funciona de manera separada de lo que vivimos, sino que cada órgano, cada tejido y cada célula está, digamos, conectada con nuestra psique, con nuestro cerebro, y reaccionan e interactúan biológicamente con esas experiencias que atravesamos y que vamos viviendo, ¿sí? Entonces, cuando una persona vive un susto muy fuerte o siente que su seguridad o su territorio están amenazados o están en peligro, el cerebro va a activar un programa biológico, en este caso en la mucosa de la laringe, y durante la fase de estrés, durante la fase activa de ese conflicto, se va a ulcerar ese tejido, ¿sí? Va a haber va a haber microulceraciones, pérdida celular, que tiene el sentido biológico de poder ensanchar esa laringe para poder o para permitir una mayor entrada y salida de aire y ayudar al organismo a reaccionar frente a ese peligro. ¿Está? Cuando el conflicto se resuelve, el cuerpo entra en una fase de reparación y comienza a reconstituir todo ese tejido, esa pérdida celular que se generó durante la fase activa. Hay proliferación celular y en la medicina convencional este aumento de células se lo suele diagnosticar como un cáncer de laringe, un tumor en la laringe o cáncer de garganta, ¿sí? Pero biológicamente se trata de un proceso de reparación de tejidos, ¿sí? Y en esta etapa de reparación pueden aparecer síntomas como inflamación, dolor, dificultades para tragar, tos, la voz ronca, pérdida temporal de la voz, porque las cuerdas vocales también participan en ese proceso, en esa inflamación, está en ese edema que el cuerpo necesita para poder reparar ese tejido, ¿sí? Y cuando la inflamación es mayor, digamos, el diagnóstico suele ser laringitis también, acompañada de fiebre. Entonces, a ver, comprender todo esto cambia completamente la forma en que una persona puede vivir lo que está pasando o su enfermedad, porque cuando alguien no entiende el sentido biológico de su síntoma, lo que le está pasando, suele quedarse solo con miedo, asustado, con incertidumbre, está sintiendo que su cuerpo lo está atacando, ¿sí? No sabe lo que le pasa. En cambio, cuando la persona empieza a comprender la lógica biológica detrás de lo que vive, detrás del síntoma, puede preguntarse qué experiencia pudo haber activado este programa y empezar a ver su proceso con más coherencia, sin miedo, está, porque, a ver, a nivel biológico nada ocurre por casualidad, por azar, cada órgano, cada tejido, cada célula de tu cuerpo están conectados al cerebro y a tu psique y están interactuando con esa realidad de manera profundamente biológica y con una lógica, ¿está? Y muchas veces la pregunta más importante no es solamente qué enfermedad tengo, sino qué viví antes de que mi cuerpo empezara a expresar ese síntoma, ¿está? Cuando esa relación se comprende, muchas cosas empiezan a ordenarse, baja el estrés, salís del miedo y te haces responsable de tu propia vida, de las experiencias que estás viviendo, de cómo estás viviendo, en qué entorno estás metido, ¿sí? ¿Cuál fue ese conflicto desencadenante, ese DHS, ese shock biológico, ¿sí? ¿Cuáles son los rieles, ¿sí? Esas asociaciones
inconscientes que te conectan al evento inicial, ¿sí? Y podés también darte cuenta o tomar conciencia si estás recayendo en el conflicto, si todavía seguís metido en esa situación que tu biología percibió que te tuvo que adaptar porque estaba, digamos, interpretando que había una necesidad biológica insatisfecha. ¿Está?